Saludos, bendito hermano, bendita hermana, bendito pueblo de Dios, bendito ungido. En el bendito nombre de Jesucristo le doy gracias a Dios, a todo aquel que le ha permitido escuchar estas benditas enseñanzas, y he orado para que Dios le pueda tocar el corazón y desearle la gracia y la paz para que tengan el entendimiento a esta bendita enseñanza. La enseñanza número 38, bendito pueblo de Dios, que ahí es donde vamos a principiar. Y bendito Padre, Santo Señor, nuestras almas se deshacen ante ti, bendito Padre, susténtanos por amor a tu nombre y en el nombre de Jesús con estas benditas palabras, Señor. Susténtanos porque nuestras almas se deshacen de ansiedad, mi Señor bendito, por esta bendita enseñanza y por esta bendita palabra de vida, para que el enemigo no alcance con su astucia el engaño de las almas y nos puedas librar de la boca del león con tus benditos mandamientos. Quitando el velo al pueblo de Dios, benditos hermanos y benditas hermanas, principiamos con esta bendita enseñanza para seguir con la que estábamos ayer en Tito, conociendo cuáles son los requisitos que Dios y nuestro Señor Jesucristo piden para que verdaderamente sepamos quién es un representante puesto por Dios y quién no. Así que acompáñenme siempre con la bendita palabra de Dios, Biblia en mano, bendito hermano y bendita hermana, en Tito. Ayer leímos el versículo 5 y el versículo 6. Vamos con el 7, por favor, y dice la bendita palabra de Dios: porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Aquí hay una coma. Irreprensible es que, como decía Cristo Jesús, ¿quién me redarguye de pecado? Porque nosotros se nos ha dado la justicia de Dios y la bendita ley para que la ley introdujera el pecado en mi vida y que por la bendita ley y por la bendita gracia que Dios me dio, fuera yo por fe muriendo al pecado, conforme a la bendita presencia de Dios, vuelvo a repetir, conforme a la fe, hasta que la ley ya no fue para mí, sino Dios la puso en mi corazón, para que entonces con ejemplo pueda yo dar la palabra y poder decir, como también alguna ocasión Samuel lo dijo, ¿verdad? ¿Quién me redarguye de pecado? He tomado el buey de alguno, he tomado lo ajeno, he tomado su mujer. No, nunca, Samuel. Bueno, así todos los varones de Dios, puestos por Dios y no por el hombre, no por un diploma, deben de ser irreprensibles según la palabra de Dios, con la ley. No se les puede encontrar que estén practicando el pecado. Eso es de Dios, no es mío. Y Dios, hermanos, yo no le llamo legalista, líbreme Dios de hablarle así a Dios, porque esta bendita palabra es de Dios. Así debe de ser. Así que si su representante tiene pecado y le dice que todos pecan, permítame, pero no es de Dios. Dice que sea irreprensible como administrador de Dios, porque los siervos, llámese el don que tenga, apóstol, maestro, profeta, evangelista, no importa el don. Mira, hermana y hermano, muchos se han inclinado hoy por los dones para exaltar al hombre. Ahorita vamos a ver un fruto, ¿verdad?, que se pone en el nombre de apóstol o de pastoras o de apóstolas, pero ahorita vamos a ver el por qué. Mire, no importa el don, lo importante es que seamos administradores de la gracia y de lo que Dios nos ha dado. La palabra administrar es que Dios me ha dado una sustancia, me ha dado un don, me ha dado por gracia, ha puesto comida en mi corazón, y yo por gracia debo de ministrar, debo de administrar, debo de dar lo que recibí por gracia, pero solamente no es con un diploma, recuerde, no es con un título, no es con un hombre diga, este es apóstol, sino recuerde, nuestros títulos es la santidad. Nuestros títulos es ser irreprensible, que no nos puedan decir con la palabra que estamos pecando,
Que nos digan como a Cristo Jesús que pecaba y que era hijo del diablo, eso lo van a decir los impíos, pero no van a tener constancia para enseñarle a una persona o para enseñarle a un santo con la Biblia cuál es su transgresión. Entonces, fíjense bien, porque es administrador de Dios, como administrador de Dios, dice aquí, no soberbio. Mire, la soberbia, el bendito hermano y bendito pueblo de Dios, son lo que tenían los fariseos, les gustaban las saturaciones en las plazas, les gustaban ser admirados por los hombres, les gustaban que les dijeran sumos sacerdotes. De igual manera, la soberbia es el que el hombre busca un reconocimiento, el que busca que le digan apóstol, el que busca que le digan que es muy sabio, que vale mucho y usurpan el lugar de Cristo, porque ya en enseñanzas pasadas hemos visto que ese fruto lo trae Satanás, que él quiso ser como Dios y que nosotros somos sirvientes a los pies de Cristo, que somos instrumentos únicamente. Entonces es lo contrario a un verdadero cristiano que tiene a Cristo, porque un verdadero cristiano que tiene a Dios y a Cristo es humilde, es pobre de espíritu, como el apóstol Pablo se acuerda cuando vimos en Corintios que dijo él, porque yo estuve con debilidad y temblor delante de ustedes predicándoles de noche y de día, con debilidad y temblor. Ya vimos esos versículos anteriormente. ¿Y qué es estar con debilidad? Bueno, reconocer siempre mi pobreza, porque como representante usted, ministro, debe de enseñarles a las ovejitas el llorarle a Dios, el estar hincado, el no dejar la lectura, el estar dependiendo de Dios, el no pecar y el estar con su báculo en todo momento, no ser soberbio, que es un veneno de Satanás. Esa es la soberbia. Entonces, fíjese bien, que no se deje adorar, que no se deje decir apóstol, apóstol, y que entre y que todo mundo su mirada en él. Esa es soberbia, hermanos y hermanas. Recuerde que hemos visto que la ovejita es mayor y el representante es inferior. Entonces dice, ¿verdad? No soberbio, no iracundo. Iracundo es un fruto bíblicamente, hermanos, si usted lo baja del diccionario, de irritación, de enojo, de molestia, ¿verdad? Sobre todo cuando no dan, cuando no diezman, que están amenazando, que están molestos. Mire, yo le voy a decir que lo único que puede hacer enojar a un representante que tenga el Espíritu Santo es la práctica del pecado. Ahí sí, cállese, hermano, como Cristo Jesús cuando hizo un azote de cuerdas, ¿verdad? Dios nos ha delegado hablar con autoridad. Y como Cristo Jesús también, que dice, si esta carta les conflictó, tenga en cuenta aquella persona que cuando yo esté físicamente, no voy a escatimar a hablarles fuertemente y con autoridad, porque estaban pecando. Pero aquí estamos hablando de alguien que se enoje, que tenga doble ánimo, ¿verdad? Un representante que se moleste por cosas que generalmente se molestan por no diezmar, porque no llegaron a tiempo, porque la alabanza, etcétera, hermanos, ¿no? No iracundo, dice aquí. No dado al vino. Bueno, yo creo, hermano y hermana, que acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Porque también Pablo, por ejemplo, alguna ocasión le dijo a Timoteo que por causa de su enfermedad no tomara nada más agua, sino tomara un poco de vino a causa de su enfermedad, sabiendo que en el Antiguo Testamento no era como el día de hoy, que había whisky, coñac, tequila, ron, ¿verdad? Sino que en el Antiguo Testamento el vino era un fruto de la vid, que era un vino tinto y que de hecho es muy curativo y es muy recomendable por doctores para la digestión y para la salud, no tomándolo en exceso. Yo no tomo vino, ¿verdad? Ni siquiera vino tinto. Yo no soy dado al vino. Pero yo creo que acomodando lo espiritual está hablando de la copa de Satanás, ni un pecado, porque recuerde que hay dos copas de vino. La que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, que es para consagrar su vida, y en la cena dijo, ¿verdad?
tomen este vino porque es mi sangre y todo aquel que lo tome será salvo. Y luego partió el pan y dijo, este es mi cuerpo que será partido por ustedes. Entonces, al tomar la sangre o el vino, que es la sangre de Cristo Jesús, es estar derramando mi vida, como ya lo hemos visto en enseñanzas pasadas, bendito hermano y bendita hermana y bendito pueblo de Dios, y no dado a nada del mundo. Pero bueno, de igual manera yo también digo que un representante no debe de tomar ninguna copa, ni una cerveza, ni una copa de vino. El representante debe de ser sobrio en todo momento. No dado al vino, dice aquí, ¿verdad? No pendenciero. La palabra pendenciero, hermanas y hermanos, son los que están disputando y los que están haciendo contiendas siempre con la santa doctrina y siempre están peleando contra los que predican la santidad y son sectaristas y están haciendo divisiones. Son los que meten enfrentamientos y contiendas con la bendita palabra de Dios, que en todo momento, como yo le he dicho, en vez de edificar, en vez de enseñar a sus ovejitas, en vez de desconectarse a lo que ya está escrito, como Dios dijo, va a haber impiedad, va a haber iniquidad, va a haber apostasía, va a haber quien se levante contra Cristo. Ok, mi deber es no decir nombres, mi deber es no enfrentarlos, al menos que vengan y me encaren, entonces sí, voy a hablar con la palabra de Dios como es un mandamiento, pero mientras no voy a estar discutiendo ni voy a estar haciendo enfrentamientos para que se pelee una congregación y otra congregación y decir esos son adventistas, esos son metodistas. No, mi deber es dar la palabra nada más y abrir ojos, pero estos se la pasan peleando. Yo he visto, hermanos, por este medio cómo se echan, cómo pelean, ¿verdad? Pero bueno, eso es la palabra pendenciero. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Una ganancia deshonesta es estar exigiendo el diezmo y estar exigiendo las ofrendas, sin ganármelas, sin trabajar. Como que voy el dominguito, ¿verdad? A recoger nada más mi sueldo, pero no pongo la vida por las ovejas, pero no estoy trabajando todos los días, porque mire, así como una persona trabaja en su empresa o trabaja allá en el mundo, trabaja 8 horas mínimas diarias, ¿verdad? O trabajan más tiempo para poder ganar, pero estos nada más van el domingo 3 o 4 horas o 2 veces a la semana y lo primero que dicen antes de la prédica es el diezmo. Siempre, ¿verdad? En las congregaciones, antes de empezar, compren el librito, compren el material, recuérdense de diezmar y de ofrendar para ser bendecidos. Esas son ganancias deshonestas porque un verdadero siervo no está recordando el mandamiento del diezmo. Basta con decirlo una vez y basta con que si no diezman, están pecando, están practicando el pecado y el representante no por el diezmo, sino por varios pecados, pues hace un lado a la ovejita, ¿verdad? Porque eso debe de ser voluntario, no se debe de estar recordando 10 o 20 veces en cada congregación, porque son obreros fraudulentos que dan una leche adulterada, que no dan una palabra verdadera, pero eso sí, son codiciosos, tienen en su mente el ir por el dinero y por las ofrendas. Entonces, el representante debe de tener este fruto según Dios y no yo, hermanos. Versículo 8. Debe de ser hospedador. Esto es muy importante. La palabra hospedador viene de hospedaje, ¿verdad? Como cuando usted llega a un hotel, ¿qué es lo que hace? Bueno, se hospeda. Pero no, aquí el representante, si es que tiene bienes, si es que tiene un lugar, ¿verdad? Que Dios le ha dado, debe de recibir al que no tiene hogar, al que no tiene casa, debe de hospedar, o que tenga casa, ¿verdad? No importa, pero una persona que verdaderamente quiera ser sana, que venga enferma y que necesite un discipulado, decirle, ¿sabes qué? Pues necesitas estar aquí diariamente 5 o 6 horas, te necesito lavar los pies, necesito trabajar en ti, y
una persona que verdaderamente tome el pacto de la cruz y que lo deje todo por prepararse para la vida eterna y que tenga hambre, bueno, nosotros debemos de acogerla, debemos de hospedarla, debemos de darle, ¿verdad? Eso, hermana y hermano, si ese fruto no lo tiene, ¿usted dónde va? No es un verdadero varón que cumpla los requisitos mandados por Dios, no por mí. Yo ya le dije que para gloria de Dios, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Aquí yo he tenido hospedados hasta 9 hermanos o 10 hermanos, no más, porque no han querido. Ojalá tuviera yo hasta 20, ¿verdad? Se les ha incitado a permanecer juntos, a permanecer preparados, a permanecer preparándonos, ¿verdad? Y alejarnos del mundo. Pero recuerde que en estos tiempos la palabra es dura, ¿quién podrá aguantarla? Entonces, debe de ser hospedador. Dice aquí, amante de lo bueno. Y amante de lo bueno, pues es amante de Dios, ¿verdad? Amante de Cristo Jesús, amante de la justicia, amante de la santidad, amante de la luz y enemigo de las tinieblas, enemigo del pecado, enemigo de las manchas, enemigo de la hipocresía. Entonces, debe ser amante de lo bueno y que en todo momento, con demostración del Espíritu Santo, esté cuidando el altar, esté cuidando las puertas, esté cuidando la casa de Dios, de que no entre madera, hojarasca, sino que únicamente estén utensilios de oro y de plata. Amante de lo bueno. Eso es el fruto que Dios pide y los requisitos que Dios pide para un obispo. No está hablando de diplomas, no está hablando de escuelas teológicas, no está hablando de lo que hoy hablan y mucha gente está engañada porque la Biblia y Dios no nos habla de eso. Recuerde que la palabra está viva, que la palabra es de Dios y la sabiduría es de Dios para su gloria. Dice, fíjese bien, debe de ser también sobrio. Muy importante, no dado al vino del mundo, ¿verdad? Porque recuerde que dijo Pablo, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Adán y Eva, sus sentidos, de alguna manera sus sentidos sean también extraviados, y está hablando de los sentidos que somos sobrios, que también así como usted en el cuerpo humano tiene vista, tiene tacto, tiene olfato, tiene gusto, y cuando usted toma demasiado vino, puede perder 2 o 3 sentidos, ¿verdad? De igual manera, cuando yo empiezo a pecar, empiezo a perder pero sentidos espirituales. Ya no me empiezo a dar cuenta. Por eso Dios y la Biblia es simbólica, siempre nos habla con parábolas, siempre nos habla con ejemplos para poder entender lo espiritual. Así que sobrio es nada de la mesa de Satanás, ni una copita siquiera, ¿verdad? Ni siquiera estamos hablando del pecado, de las seducciones. Sobrio es que tenga la vista espiritual, que tenga la mente de Cristo, que sepa discernir entre el bien y el mal, hermano, que sepa gustar la palabra de Dios y no haya perdido sus sentidos espirituales, que pueda palpar a Cristo, que es la iglesia de Dios. Ahora, sobrio. Justo, aquí está. La palabra justo viene de justicia. Y si usted baja en el directorio, la palabra justicia es conocer los mandamientos de Dios y practicarlos, hacerlos. Entonces, recuerde que el representante debe de predicar con ejemplo. ¿Se acuerda en algunas citas bíblicas que ya vimos, muchas anteriormente, una de ellas donde dice, tú que juzgas, oh hombre, quien quiera que seas, tú que das palabra y que juzgas a otro, que no se debe de hacer y tú haces lo mismo? Y que yo le dije, mira hermana y pueblo de Dios, hermano bendito, vamos a ir penetrando poco a poco a una enseñanza para ir concordando todas las enseñanzas y fortaleciendo todas las enseñanzas con la bendita palabra de Dios, para que usted sepa que lo que se está enseñando lo estamos fortaleciendo
con la bendita palabra de Dios, justo. Entonces, así debe de ser el representante y esa es la cobertura que debe de tener un representante, porque si el representante tiene este fruto, ¿qué cree, bendito hermano y bendita hermana? Tiene la verdadera cobertura que es Dios, que es el Espíritu Santo y es el único que puede dar este fruto. Es el único que lo que enchuecó lo puede enderezar, no un diploma, no la gloria del hombre, no que me aplauda, no, sino ese es el fruto, así se conoce el árbol bueno y el árbol malo. Dice aquí, santo, lo mismo. No, pero qué exagerado. El hombre no puede ser santo, no puede ser justo, es imposible. Solamente Dios, es que sí se puede pecar, es que sí. No, mire, la palabra santo, hermana y hermano y pueblo de Dios, bueno, los católicos piensan que los santos están muertos. No, los santos no están muertos, los santos estamos vivos. Así es el fruto, esa es la imagen que debe de tener un representante, ¿verdad? Porque así como en el Edén, Dios formó a su imagen y semejanza al hombre, la imagen de Dios es santidad, la imagen de Dios es espíritu, es espiritualidad. Esa es la imagen de Dios, ¿verdad? Ser santo, no pecar, guardar la ley. Entonces, este es el diploma, estos son los títulos, esto es, no importa si viene de una iglesia, no importa de qué iglesia, no importa de qué pastor, eso no importa, la Biblia no nos ha hablado de eso, hermano ni hermana bendita, ¿verdad? Entonces, debe de ser santo, amante de lo bueno, sí mismo, fiel, sobrio, justo, santo, y mire, dueño de sí mismo. Perdón, pero es que las letras están chiquitas y tengo la Biblia aquí abajo, ¿verdad? Dueño de sí mismo es, como dicen Pedro, ¿verdad? La templanza. Como dice en Santiago capítulo 3, el que sabe gobernar su lengua sabe gobernar todo su cuerpo. Como dijo Pablo, yo golpeo mi cuerpo, ¿verdad? Para ponerlo en servidumbre con Dios. Como dice en Romanos 6, ya no gobierne en sus miembros el pecado, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Entonces, dueño de sí mismo es poder gobernar mis ojos, mi boca, mi lengua, mis pies, de todas las seducciones y de todo lo que me pueda pedir mi cuerpo humano, ¿verdad? De los deseos que pueda tener mi cuerpo humano y ser dueño de sí mismo y poder decirle a mi hermano, a mis miembros, no, cuando Satanás llega a ofrecerme pecado. Esa es la templanza, hermano. Eso es dueño de sí mismo, ¿verdad? Que sepa yo gobernar mis miembros y que no reine el pecado en mi cuerpo mortal. Que sepa decir no al millón, a los 2 millones, a los 3 millones de pesos. Que sepa decir yo no a la codicia, a la avaricia, a las vacaciones, al placer. Que sepa gobernar mis miembros. Dueño de sí mismo. Dice la bendita palabra así en el 9. Retenedor de la palabra fiel. Y esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque le voy a explicar. Mire, retenedor es que Dios con la santidad y conforme usted va haciendo cada mandamiento y lo va practicando, lo va guardando Dios en su corazón. Como yo le puse algún ejemplo de un niño que se le lavaba los dientes, ¿verdad? Que le estoy enseñando a lavarse los dientes, pero que apenas está empezando y que todos los días al levantarse le digo los dientes, durante 2 o 3 meses y el niño lo practica y llega un momento en que yo ya no le digo nada porque aunque se despierte modorro y todavía no despierte bien, automáticamente lo que hace es irse a lavar los dientes porque ya lo guardó en su corazón. Ahora, de igual manera, la bendición y la riqueza que la bendita palabra nos enseña es que cuando usted empieza a ser amante de lo bueno y amante de practicar la palabra, una de las riquezas y de las bendiciones que Dios le da es tener guardada la palabra en el corazón, no con piedras, no en piedras, no escrita, sino en su corazón ya. Pero también
Si usted peca, se la quita y ya no la retiene, ya no la guarda. Yo me he dado cuenta que Dios es fiel, hermana y hermano. Yo le digo algunas situaciones que Dios me ha permitido ver y que es una riqueza que me haya permitido ver, porque por eso tengo temor. Hermanos y hermanas que tuvieron la palabra y hablaban con denuedo la palabra, y que yo me gloriaba en lo que Dios les había dado y cómo predicaban la palabra, cuando cambiaron la gracia de Dios y no y pecaron y fueron incrédulos, y luego los escuché predicar y los escuché hablar, dije, ¿en dónde está todo lo que tenían? Ya no retienen, ya Dios les quitó la palabra y no la retienen, porque para poder retener la palabra se necesita ser justo y santo todos los días, ¿sí? Entonces, si usted ve a un representante, ¿verdad?, que tiene que estar preparando temas, que no le habla con versículos bíblicos y que no le puede enseñar la palabra a cualquier tema que usted pregunte en el momento, ¿verdad?, y cualquier duda, y él tenga la palabra en su corazón en el momento que usted tenga alguna duda o cualquier enseñanza que le exija, y te diga no, o no levanten o no permitan levantar la mano en una congregación porque no les conviene, porque una duda no la puedan aclarar con la venta palabra, es que está pecando, bendito hermano, es que no es retenedor de la palabra de Dios. Esos son los requisitos que Dios pide: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Ahora también no puedo agregarle yo más ni menos, tal como me la enseñó Cristo, tal como me la enseñó un representante sano, tal como se me enseñó y me reveló el Espíritu Santo la verdadera doctrina, como así cuando ya lo vimos en el libro de los Gálatas, ¿verdad? O ahí viene, no lo hemos visto, pero si gusta, léalo. Cuando el apóstol Pablo estuvo en el desierto preparándose y después de muchos años se presentó a los baluartes que estuvieron con Cristo, llamados apóstoles en aquel entonces, y él expuso el evangelio, le dieron la diestra en señal de que hablaban una misma lengua, un mismo lenguaje. Entonces ya lo hemos visto en enseñanzas pasadas cómo es posible eso únicamente, ¿verdad? Entonces dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, para que pueda exhortar, mire, un verdadero siervo de Dios no está bendiciendo, ya está diciendo, ya, no, ya eres bendecido, ya eres hijo de Dios. No, un verdadero representante está exhortando en todo momento y está recordando el pacto que tiene cada oveja para que lo cumplan, ¿verdad? Y también se sienta a enseñar con sana doctrina a los que contradicen la bendita palabra de Dios con amor, para ver si se vuelven a los pies de Cristo. Entonces eso ya no existe en las iglesias de hoy. Y si usted está en una iglesia de esas, no se salga. Son muy pocas, bendito hermano y bendita hermana, las que quedan con el favor de Dios, las que quedan con este fruto. Porque si usted puede encontrar a un representante con estas características, quédese ahí, dele la gloria a Dios, hermana y hermano. Pero si no, Dios le está quitando el velo, échese a correr, incline rodilla, dígale a Dios que tiene hambre, dígale a Dios que lo ponga en un lugar verdadero, y yo le profetizo en el nombre de Cristo Jesús que si lo hace con un corazón contrito y quebrantado y sale de ese lugar en donde ha estado engañado, Dios lo va a poner en un lugar verdadero. Y recuerde, yo le digo, soy un sirviente, aquí las puertas abiertas están para todo el que tenga hambre y sed de justicia, para todo el que crea, para todo el que crea que hay un juicio y que crea que hay vida eterna y hay lago de fuego, para todo aquel que crea que hay un diablo aquí en este planeta Tierra, que hay un mundo que está lleno de maldad y que quiera salir del fango y que quiera salir del lodo. Entonces, ese es un ministro, ese es el fruto que debe de tener un representante puesto por Dios y no por el hombre. Versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces,
la epístola a Tito es que Pablo lo está exhortando a que no permita este tipo de congregaciones y de contumaces, ¿verdad? Hijos del diablo, como ya lo vimos en Pedro, falsos pastores que introducen herejías, como ya lo vimos también en Timoteo, se amontonarán maestros a rascar el oído. Bueno, pues desde aquel entonces ya empezaba, hermana y hermano, ¿verdad? Aproximadamente 80 o 90 años después de nuestro Señor Jesucristo, o quizás un poco más son estas cartas, ¿verdad? Dice, porque hay muchos contumaces habladores de vanidades. Esto es muy importante porque predican y se suben a los púlpitos y todo lo que enseñan es vano. Todo lo que le dicen a la ovejita que haga no le sirve para hacer un fruto para la vida eterna. Todos los consejos que ellos dan en un púlpito, en una congregación, todo lo que les mandan es vano. Una de esas cosas, ¿verdad? Ve y trabaja 6 días y luego ven a congregarte los domingos, es vano. Todo lo que enseñan de que educa a tus hijos con la educación que puso el ser humano es vano, porque el único sabio es nuestro Señor Jesucristo, hermana y hermano. Entonces, hablan vanidades. Está lleno las iglesias de vanidades. Dice, y engaña y son engañadores. Están engañando. ¿Quién es el que vino a engañar? ¿Quién es el primero que baja disfrazado de ángel de luz y le dice, yo vas a comer de este árbol, vas a ser como Dios? Recuerde que Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar. Y engañar es esto, mira, si es original, si es bueno, cómpramelo, tómalo, vas a ser salvo. Y te está engañando porque quiere tu alma, ¿verdad? Te está engañando con caminos que parecen derechos al hombre, pero al final está la muerte. Te está engañando con palabras persuasivas, con palabras bonitas. Entonces, así como Dios actúa dentro de un ministro y la gloria es para Dios, también Satanás actúa dentro de los inicuos y de los impíos y no se dan cuenta que son gobernados y que Satanás es el astuto y el que está engañando a muchos, mayormente los de la circuncisión. Yo le explicaba enseñanzas pasadas, bendita hermana y bendito pueblo de Dios, que hoy también existe la circuncisión, como hablando espiritualmente, ya no físicamente. La circuncisión, el día de hoy, son todos aquellos cristianos y todas las congregaciones que los obligan o que quieren tener la ley y guardarla a sus fuerzas, sin enseñar la santidad, sin enseñar la cruz y sin enseñar que no contriste al espíritu, que no entristezca el espíritu, que no apague el espíritu, porque solamente yo puedo cumplir los mandamientos de Dios, no en la carne, sino con la fe, con la presencia de Dios. Entonces, iglesia que permite pecado y permite a sus ovejitas pecar, son circuncidados, están en la carne. Sí tienen la ley, hablen la Biblia, ¿verdad? Tienen algunas enseñanzas, porque no todas las iglesias están tan perdidas. Hay algunas, como en la que yo salí, ¿verdad?, que sí tienen algunas enseñanzas conforme a la Biblia, alguna comprensión como la leche, como algunas, pero los obligan a querer guardar la ley sin el Espíritu Santo y uno se frustra. Bendito hermano y bendita hermana. Yo le pongo un ejemplo, ¿no? En el catolicismo, por ejemplo, una persona alcohólica que ya quiere dejar de tomar va con el padre y le dice, padre, yo tomo mucho, ya no quiero tomar, he pecado. Y el padre le dice, ¿verdad? ¿Sabes qué? Jura y aquí hay un papel donde vas a prometer por 1 año el que no vas a tomar ninguna sola copa. Pues promete y aquel hombre sale y a la semana se está quemando, a las 2 semanas se está quemando porque es alcohólico y no lo puede porque está en la carne y no tiene un poder para que lo ayude a salir de eso, está quemando y pues para no pecar, pues se va a fumar marihuana o se va a meter polvo o se va a hacer cosas o se va a tomar chochos para tranquilizarse, ¿verdad? Total, va a pecar más porque no es por obras, hermana y hermano. Un verdadero representante debe
de hablar de santidad, debe de hablar de que cuidemos el depósito. Yo ya le dije, yo no le puedo dar salvación. Un verdadero ministro no está sino únicamente para darle consejo con la Biblia de lo que debe de hacer para que tenga entendimiento. El maestro es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es todo dentro de usted y el representante está cuidando a la oveja para que no se le salga ese depósito y vuelva a la carne, ¿verdad? Y entonces entra una ley a la carne. De hecho, hay una alegoría muy importante de lo que estamos diciendo en la epístola a los Gálatas, donde precisamente muchos querían bajar de la cruz a los que Pablo había ya predicado y circuncidarlos, ¿verdad? Y eran enemigos de la cruz. Bueno, yo espero que vaya entendiendo, pero si no, cualquier duda, recuerde que estoy a sus órdenes para ampliarle más este tema. Dice en el 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Ahora, para esto son estas enseñanzas, hermana y hermano bendito, ¿verdad? Precisamente Dios nos ama tanto que los ministros verdaderos de Dios deben de tapar las bocas de esos ingratos, de esos apóstatas, de esos hijos del diablo que fueron burladores, que se burlaron de Dios y se siguen burlando de Dios, ¿verdad? Taparles la boca con la palabra y con la espada de Cristo Jesús si uno no se deja engañar y si uno cree en la bendita palabra que estamos leyendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Fíjese bien, que trastornan casas enteras. Ay, bendita hermana y bendito hermano y bendito pueblo de Dios. Espero que mediten la palabra y que no se conforme con las enseñanzas, que si usted va creyendo, las vea 2 o 3 veces hasta que estén en su corazón. La palabra trastornar es una persona que ya no se da cuenta de la realidad. Se les llama locos o locas, ¿verdad? Que ya no se dan, están trastornados, así se llaman en el mundo. Mire, mi inteligencia y mi cabeza es la santidad de Cristo. Yo soy un cuerpo nada más. Si yo soy santo, tengo la cabeza, tengo la roca, tengo los mandamientos de mi rey, que me permiten estar ecuánime, que me permiten ser sensato, que me permiten estar en la realidad. Pero una vez que llega un representante falso, puesto con papeles o puesto con el hombre, ¿verdad? Trastornan casas enteras. O sea, quitan la cabeza de Cristo y se vuelven a puras fábulas y quedan como loquitos. Y uno les dice, mira, Cristo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Y quedan locos, hermanos. No se dan cuenta de los tiempos, no se dan cuenta de un lago de fuego, no se dan cuenta de nada. Quedan trastornados en el mundo. Ahora, fíjese bien, trastornan casas enteras, o sea, congregaciones enteras, porque si la masa está leudada, toda la masa leuda, y lo que hacen es quitarle la cabeza de Cristo, Satanás, para que se pierda y quede trastornado. Dice, casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahora, ya le dije, su interés no son las ovejas, el interés de ellos es la ganancia deshonesta, es el recibir el dinero deshonestamente. Entonces, yo espero que vaya dándose cuenta, bendito pueblo de Dios, qué es lo que nuestro Señor Dios quiere. Y también vamos a otra epístola para fortalecer esto que acabamos de ver. En Timoteo, por favor, atrasito, en Primera de Timoteo 3, capítulo 3, vamos a leer del versículo del 2 al 7, por favor. Y también vamos a concordar lo mismo que Pablo o Dios por Pablo le dijo a Tito, lo mismo Pablo le dijo a Timoteo, porque tanto Tito como Timoteo estaban en lugares diferentes como ayuda idónea al esposo y a Cristo, ¿verdad? Y al cuerpo, pero estamos viendo cómo Satanás desde aquel entonces ponía en el corazón de muchos ganancias deshonestas y ponía un fruto a la carne y utilizaban de pretexto la palabra de Dios y se disfrazaban para ir a robar, para ir a engañar y para ir a dar una palabra adulterada y todavía cobrar. Bueno,
Dice en el 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Lo volvemos a contactar. Y luego aquí, marido de una sola mujer. Lo volvemos a ver otra vez. Yo le vuelvo a explicar, bendito siervo de Dios, el matrimonio bíblicamente tiene una profundidad de enseñanza muy grande desde Génesis, ¿verdad? En donde dice que el hombre y la mujer dejarán casa, dejarán padre y pasarán a ser uno solo, una sola carne. Ya también profetizando Cristo que Jesús, las bodas del Cordero, ¿verdad? La esposa que hoy es, como hemos visto en enseñanzas pasadas, la esposa que terminó un discipulado, como lo vimos en Segunda de Juan, a la señora elegida. Acuérdense que lo acabamos de ver, la señora elegida, he hallado alguno de tus hijos en la verdad, ya vimos eso. Y también recuerda, hermana y hermano, que en enseñanzas pasadas yo le mencioné, ¿verdad? Que alguna ocasión a mí me decían que honrar a mi madre en su vejez, pero, y yo le dije con todo amor a este hermano, a esta hermana, que la madre es la iglesia y vieja es cuando se alcanza una estatura espiritual. Entonces siempre estamos hablando de una madre de la iglesia, como la señora en segunda de Juan, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, bien, yo me caso y Cristo Jesús viene, termino mi discipulado y con el Espíritu Santo paso a ser un solo ser espiritual con Cristo, ¿verdad? Así lo dijo Cristo Jesús en la oración de San Juan 17. Padre, así como tú y yo somos uno, tú en mí, Padre, yo en ti, así te pido que ellos sean uno, tú en ellos, yo en ellos y ellos en ti, Padre, que seamos uno, un solo cuerpo, ¿verdad? Entonces, es muy importante, hermana y hermano, que el pacto que yo tengo con Cristo y como mi marido es para siempre, no me puedo divorciar de él. Digo, puedo, me es lícito y me puedo ir con Satanás, puedo romper el pacto del matrimonio que Cristo Jesús me trajo, principalmente hablando de lo espiritual. También los matrimonios en el Antiguo Testamento no había carta de divorcio, pero usted me dirá, bueno, sí había divorcio, pero recuerde cuando Cristo Jesús le preguntaban qué fue lo que dijo, se les permitió por su duro corazón, porque ustedes fueron un pueblo pecador y fueron de duro corazón, pero como está establecido, ¿verdad? No, todos los que se casan mediante el pacto de Dios y son unidos, no hay divorcio, eso ya lo dice en Corintios. En Corintios habla del matrimonio, ¿verdad? Ya no puede haber separación, al menos que sea por el adulterio o por el engaño, solamente o por la muerte de la persona, ¿verdad? Solamente uno queda libre de ese pacto, bíblicamente hablando. Entonces, imagínese, hermana y hermano, si está instituido por Dios y yo como representante estoy casado y luego me divorcio y me vuelvo a casar, échese a correr de esa congregación si su pastor, ¿verdad? Ya siendo cristiano, porque no vamos a hablar de antes de ser cristiano, quizás antes de ser cristiano tuvo una esposa católica y se divorciaron, eso no cuenta. Cuenta desde el momento en que se bautizó y hizo un pacto con Dios para adelante, hermanos. Desde el momento que se casó por la institución divina de Dios. Entonces, yo conozco pastores que predican la palabra que han tenido 2 o 3 esposas o se han divorciado. Porque también si usted conoce a alguien que se divorció y que estuvo casado mediante el pacto espiritual, échese a correr de ahí. Yo le digo como testimonio para la gloria de Dios, bendito hermano y bendita hermana, que en mi proceso, en mi discipulado, en la prueba que Dios me permitió, bueno, un tiempo por años, mi esposa y yo estuvimos separados por el ministerio que tenía, por la palabra, porque ella no entendía en su momento y no tenía lucidez de lo que era el camino de Dios. Y estuve yo separado porque ya me había casado por el cristianismo, ¿verdad? Separado porque dice, si la mujer se pare, que se pare, pero quédese como está hasta que se vuelvan a unir. Separado aproximadamente como 2 años y medio, dando servicio, yo no dejé de dar el servicio, ¿verdad? Y me decían hermanas y me decían congregantes, oiga, usted está joven, yo le estoy hablando de
hace más o menos como 8 años, ¿va? Usted todavía puede rehacer su vida, usted agárrese a otra hermana, agárrese. Y yo le decía, usted no sabe lo que dice, por favor, hermano y hermana, cállese por el amor de Dios. Oiga, pero si ya no lo quieren, Dios me la va a regresar tarde o temprano, porque la palabra de Dios así lo dice, ¿verdad? Que si yo lo soy fiel, será salva mi casa, será salvo mi hijo, porque también mi hijo en un tiempo estuvo separado por mucho tiempo con su madre de aquí. Pero mire Dios, hermana y hermano, buscando primeramente el reino de Dios, su justicia, estando totalmente concentrado en su obra, de repente llegó un día mi hijo, me tocó, me pidió perdón llorando, vino a los pies de Cristo, de igual manera mi esposa, y ahora ya tienen entendimiento de la bendita palabra de Dios, pero casado una sola vez, hermano y hermana. No podemos nosotros, los representantes, estar con una y luego con otra mujer, o bien que haya un divorcio, porque tampoco es bíblico eso. Entonces, bien, pero es necesario que los obispos sean responsables marido de una sola mujer, sobrio, ya lo expliqué, nada más estamos nosotros corroborando lo que vimos, ¿verdad? Prudente, ahora prudente, aquí uso otra palabra. ¿Recuerda usted en San Mateo de las vírgenes insensatas, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas? ¿Qué tenían las prudentes? Las prudentes tenían el aceite y las insensatas habían dormido y ya no tenían aceite. Esto quiere decir prudente es que no entristezca, es que no apague el fuego, es que no sea insensato, es que no haya cabeceado, es que no esté practicando el pecado, es que tenga a Dios adentro. Eso es prudente, ¿verdad, hermana y hermano? Dice, decoroso. Decoroso no es que decore un templo, porque muchos entienden la palabra a la carne, hermana y hermano, ¿verdad? Mire, cuando Cristo Jesús llegó a mi vida, dentro de mi cuerpo había arañas, telarañas, mugre, había malos olores, ¿verdad? Dentro de mi cuerpo, habían demonios, apestaba yo a azufre, pero cuando Cristo Jesús me perdonó, me limpió y me decoró, me puso oro, como hay un versículo bíblico, ¿verdad? Que cuando el espíritu inmundo sale de un cuerpo humano, se va a lugares secos a buscar reposo y no lo encuentra. Pero dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando la llega la encuentra arreglada y decorada. Entonces, recuerde, la Biblia es espiritual. Cristo Jesús me limpia y saca a los demonios, me mete a Dios y me mete al Espíritu Santo, y claro que mi casa está decorada. Ahora, un representante cuando dice que sea decoroso, es que en todo momento esté exhortando, esté amonestando, esté redarguyendo con paciencia, con sana doctrina, a que cumplan el pacto y a que no se les salga el Espíritu Santo, porque Dios decora nuestras vidas. Alabado sea Dios, así debe de ser el obispo, decoroso. Hospedador, ya lo vimos, y apto para enseñar también, ya lo vimos, ¿verdad? Apto para enseñar es que el representante, cualquier duda, cualquier emergencia, mire, hermana y hermano, aquí muchas ocasiones que yo he predicado la palabra como una enseñanza a los que tienen hambre, muchas ocasiones una ovejita o dos que han levantado la mano en tener alguna duda, he parado esa enseñanza y en ese mismo momento me enfoco a aclararle la duda para que Satanás no me la vaya a arrebatar. No espero, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No le digo, espérame, mañana voy a preparar un tema de esto, o pasado mañana voy a preparar. No, debe de ser apto para enseñar la palabra ante cualquier tema, ¿verdad? En el momento. Así es el fruto de un verdadero representante que Dios pone. Dice, no dado al vino, ya lo expliqué también. No pendenciero, también ya explicamos lo que es pendenciero, irritable, ¿verdad? No codicioso de ganancias deshonestas, ya lo explicamos con Tito, sino amable, porque en todo momento el representante debe de ser
amable. Bienvenido, hermana, bienvenido, hermana. Oiga, soy pobre, no tengo para diezmar. No me interesa su dinero, hermana, en verdad. Me interesa, mire, aquí viene usted sandrajoso, viene sin dinero, pásele aquí, siéntese en los primeros lugares. Denle paso, no como en Santiago que dice, ¿verdad? Ustedes ven entrar a un hombre con anillo, bien vestido, y le dicen, siéntate acá. Ven entrar a un sandrajoso y le dicen, es un fruto de Satanás, es un fruto de los que van por ganancia deshonesta. Entonces yo le digo, bendito ministro y bendito ministra, a mí en el tiempo que yo he tenido como representante, Dios me ha permitido gente de la Sierra de Oaxaca, gente que habla dialecto, gente muy pobre, gente también que ha tenido una posición económica, y yo le quiero decir que de igual manera el Espíritu Santo, porque toda la gloria se la voy a dar a Dios, es amable con cualquier persona, ¿verdad? Es amable y el Espíritu Santo trata de igual manera a cualquier persona. Entonces ese es otro fruto que debe de tener un representante. Amabilidad con todos. Apacible, que sepa gobernar sus miembros, que no sea de doble ánimo, porque en la palabra de Dios nos apacienta. La palabra de Dios nos apacienta para apacentar, para estar con el fruto de Dios y no avaro. La palabra avaricia es lo que trajo Satanás. Vas a ser como Dios, vas a ser rico, ¿verdad? La avaricia es a ver cuántos diezmos hubo, a ver cuánto se juntó hoy. Vayan por más gente, pero lo que les importa no es la ovejita, sino el dinero que van a traer. Avaricia, no avaro. Que gobierne bien su casa, fíjese bien, porque eso no lo vimos en Tito. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Mire, bendito hermano y bendita hermana, ojalá le haga caso a Dios. Si un representante o alguien que se atreve a dar la palabra tiene hijos incrédulos, que no sean cristianos, no, échese a correr de ahí. Porque recuerde que vimos en Tito que deben de tener hijos creyentes. Y aquí también, primeramente, el representante debe de saber gobernar su casa. Dios nos hizo reyes y sacerdotes, nos dio una autoridad para poder gobernar, pero no para que nos digan reyes, sino para lavar pies. Ahora, si yo no puedo gobernar a mi esposa y no puedo gobernar a mi hijo, ¿cómo voy a gobernar una congregación si no los tengo en sujeción? Porque el Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo convence. Y aparte está la bendita promesa. Pero usted dirá, mi hijo no quiso. Entonces usted está pecando, porque dijo Dios, ¿verdad? Que sería salvo tú y tu casa. Que Dios bendice, en Éxodo 20, ¿verdad? Que Dios bendice hasta la tercera y cuarta generación de nuestros hijos, a los que guardamos los mandamientos, pero también maldice a los que están pecando. Entonces, si usted conoce un representante que sus hijos no sean creyentes y no sepa gobernar su casa y sus hijos estén en pecado, el pastor también peca y no tiene la bendición de Dios. Y aparte no puede dar la palabra, échese a correr de ahí, porque estamos viendo los requisitos que Dios está pidiendo aquí. Que gobierne bien su casa, estamos en el 4, que tenga a sus hijos en sujeción ¿a quién? A Cristo, a la cabeza, con toda honestidad, ¿eh? Con toda honestidad para Dios. Dice, entre paréntesis, fíjese cómo dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pues sí, es obvio, hermana y bendito de Dios. El que no supo gobernar, el que no tuvo palabra para gobernar su casa y sujetarlos a Cristo, ¿cómo va a poder gobernar una masa de 20, 30, 50 personas? ¿Cómo va a poder? Entonces, vayamos abriendo los ojos, bendito pueblo de Dios. Recuerde que de todo corazón Dios lo ama, y estas enseñanzas son quitando el velo al pueblo de Dios para que cuando venga Cristo Jesús, usted todavía tenga tiempos de hacer frutos dignos y esté en la vida eterna. Y aparte, mientras esté en el planeta Tierra, tenga el fruto, tenga la paz, tenga la comprensión, tenga el gozo, tenga la alegría de la bendita doctrina verdadera y de la presencia de Dios. Bueno, dice entonces en el 5, no se ponga un neófito. Neófito, si usted lo baja de la Biblia, es un recién convertido.
Y un recién convertido es que en congregaciones al año o a los 8 meses, como pasó en mi caso, ya lo están poniendo, ¿verdad? Terminan una escuela teológica, vamos a suponer, yo llego, ¿verdad? Me bautizo y digo, pastor, yo quiero hacer mi escuela teológica, la termino en 8 meses y me dice, ya eres pastor y me dan un título. No un neófito, no un recién convertido. Una persona para que sea moldada por Dios, hermana, para que la discipule Dios y para que pueda llegar a ser un ministro, como ya se lo dije en enseñanzas pasadas, necesita pasar por el horno de fuego y necesita pasar por varias pruebas, por Dios, ya no por mí. Yo nada más estoy para decirle, mira hijo, es una prueba, bienaventurado eres, mira hijo, haz esto. Nada más estamos nosotros para que en el discipulado nosotros con la palabra le demos ánimo y lo vayamos guiando y lo exhortemos si va a mermar o va a pecar. Entonces, un neófito es un recién convertido, un año, año y medio, 2 años. No, hermana, no se puede poner. Para que Dios haga a alguien se necesita, por lo menos para que empiece a enseñar, de menos 3 años y 3 años que todos los días estén en la bendita palabra. Yo ya le he dado testimonio. Ya terminando estas enseñanzas, si Dios lo permite, porque le pediré permiso para gloria de Dios, darán testimonios algunas siervas de Dios, algunas hermanas, mi hijo, que, que están preparando para que expongan y fortalezcan lo que yo enseñé con una prédica al final de estas y que sepan cuántos años tienen ellos pasando a la palabra todos los días. Fíjese bien, pasan de 7 a 8 de 6 a 7 en oración, de 7 a 8 lectura, de 8 a 9 se les predica la palabra, luego de 9, 10, 11, 12 practicar el amor en el servicio de los alimentos, de cocinar, unánimes, ¿verdad? 12, de 1 a 2, de 2 a 3, otra vez la bendita palabra, de 3 a 4, la bendita palabra, de 2 a 4, la palabra. Luego a las 4, la preparación otra vez de los alimentos, que ir al mercado, que ir por esto, la unión familiar, el cuerpo de Cristo. Y otra vez de 6 a 7, la bendita palabra, y de 7 a 8 y media. Entonces, ¿cuántas horas son? 5 o 6 horas diarias, hermanas y hermanos. Y sume 5 o 6 horas diarias durante 3 años. Y sume usted 1 hora o 2 horas cada domingo en 3 años. Y va a ver la diferencia. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios, para que alguien pueda dar la palabra, se necesita una persona que haya sido formada y que tenga palabra en su corazón, no un título, no un diploma, no puesto por el hombre. Recuerda que vimos en Gálatas 1, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por la voluntad de Dios. Muy importante todo lo que estamos aprendiendo aquí. No un neófito, fíjese bien, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque como es una persona que todavía no está preparada, puede llegar Satanás y la puede envanecer diciéndole va a ser como Dios, y se enaltezca y le empiezan a aplaudir, ¿verdad? Y se ha ganado por Satanás, hermana y hermano. Entonces yo estoy mandando a una persona que le doy un título, que le digo que ya eres pastor, yo le estoy mandando a morir. Dios me va a pedir cuentas el día de hoy, porque el único que puede poner un representante es Dios. Y si yo veo como ministro a alguien que tiene este fruto, entonces se puede poner, pero si no, no se puede poner. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Esto quiere decir, los de afuera son los del mundo, ¿verdad? Porque, mira, hermana y hermano, a mí me ha tocado predicarle a católicos y a gente que está afuera y me han dicho, no, sí, para ser como el pastor ese o como para ser como mi vecinito que es cristiano y es un hijito. No, pácatelas. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Ustedes son culpables de que blasfemen el nombre de Dios, porque con sus hechos lo blasfeman. Es un versículo bíblico en donde dice eso, hermano y hermana. Entonces, y yo estoy viviendo en alguna colonia, en algún lugar, y que no me vean que tomo, que no me vean que estoy diciendo, que tenga buen testimonio de los de afuera.
¿verdad? Aunque no sean creyentes, porque a muchos, como dice también en el Nuevo Testamento, a muchos podemos ganar con la conducta, lo dice en Primera de Pedro, sobre todo a las mujeres, ¿va? Que si no se puede ganar con la palabra, con nuestra conducta podemos ganar a muchos. Que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, aquí está la palabra, para que no caiga en descrédito de quién. Pues de las ovejitas y de todos, hermanos, va. Porque hoy hay muchos que han caído en descrédito, como no le dije que no iba a decir nombres, ¿verdad? Pero usted sabe que hay muchas congregaciones que están descreditadas ya por los gentiles, por los de afuera, y ya han caído en el lazo de Satanás. Peor tantito, porque les dicen, mira, para que seas así, para que... No, han caído en el lazo de Satanás. Y también un neófito puede caer en el lazo de Satanás, recuerde. Vamos a Primera de Pedro 2, por favor, bendito pueblo de Dios. Ojalá nos dé tiempo, ¿verdad? Primera de Pedro 2, aunque, ¿sabe qué? Ya se me terminó el tiempo, estoy viendo ahorita el reloj. Ya se me fue la hora. Pero hoy avanzamos en esta enseñanza número 38, bendito pueblo de Dios, quitando el velo al humilde, al manso, al que es humilde para escuchar la palabra de Dios, al que medita, al que constata, al que le pide a Dios que le verifique si lo que estoy hablando es por Dios o no es por Dios, porque el que le pida a Dios le va a responder. Y yo espero que usted le pida y le ruegue a Dios para que le verifique que lo que se está enseñando es de Dios, bendito hermano y bendita hermana. Así que hasta esta enseñanza 38 creo que ya llevamos muchísima palabra para poder identificar qué congregación es de Dios y qué congregación no es de Dios. Que la gracia y la paz y la presencia de nuestro Señor Dios estén con todos aquellos que Dios conoce los corazones y que lo están buscando con sinceridad. Un abrazo y el beso del óculo santo, hermanos y hermanas. Si Dios quiere, mañana nos vemos. Gracias y paz.